Vamos presentando a nuestro segundo disertante, Federico Sánchez. Federico Sánchez nos va a hablar de cosecha de granos y forrajes, menos pérdidas y más calidad. Federico también es parte del equipo de trabajo de aquí de INTA Manfredi. También vamos a tener que hacer un reclamo federal, me parece, porque hay dominancia de cordobeses en este panel. Los 4 disertantes son cordobeses, me parece. Vamos a terminar con algún reclamo federal. Federico, también ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, coordinador nacional del módulo de cosecha de granos y forrajes. Bueno, tu tiempo, Federico. Adelante. Tiempo en el aire. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a Manfredi. Como decía Ricardo, nosotros trabajamos dentro del equipo de agricultura de precisión en todo lo que es maquinaria de cosecha y de forraje conservado. Así lo que le vamos a mostrar ahora es un estado de situación de cada uno de estos rubros y viendo cuáles son las nuevas adopciones en maquinaria o en equipamiento de agricultura de precisión. Ustedes saben lo que es el silaje para nosotros, para la ganadería en general, ya sea de carne o de leche, es como la siembra directa para la agricultura. En los últimos 20 años se multiplicó por 20. Cuando se creó el INTA Propefo, acá en INTA Manfredi, apenas se picaban unas 80.000 hectáreas. Y hoy ya estamos superando las 1.800.000 hectáreas que se destinan a picado. Entonces eso ha ido mucho de la mano del uso del silaje y sobre todo de la adopción de acoplados mixer y de la intensificación de los sistemas ganaderos. Si bien se ha multiplicado por 20 lo que es la superficie destinada a silaje, si nosotros observamos ahí lo que es el mercado de picadora, es un mercado totalmente irregular, donde hemos tenido años muy buenos, donde hemos tenido una venta de 90 máquinas, 90, 95 máquinas por año, como fue en 2010, 2011, y luego es un mercado que bajó y hoy en día, si promediamos los últimos años, andamos en 35. Eso hace que sea muy heterogéneo la tecnología con la que nosotros picamos y que por ahí en todo lo que es la zona núcleo, la cuenca lechera, esté con una tecnología más de punta, con máquinas que tienen 2, 3 o 4 años de antigüedad, y por ahí si nos alejamos hacia otras zonas ganaderas, ya sea de cría o de recría, la tecnología baja. Si usted ve en cada uno de esos segmentos, lo que es la superficie pintada, cada una de esas barras es la superficie picada por año. La barra amarilla es toda la superficie que fue picada con una antigüedad mayor a 10 años y la barra roja con una antigüedad con picadora de menos de 10 años. Eso significa que gracias a ese incremento que tuvimos hace 5 años de pisar casi las 100 máquinas por año, aumentamos mucho la tecnología, pero bueno, hoy en día con el estado de situación del mercado se nos va a revertir esa situación. Y es muy importante que avancemos y podamos contar con mayor tecnología porque eso va a influir mucho en la calidad de picado. Hoy en día, cuando hablamos de picado de maíz, estamos hablando de avanzar en estado de materia seca por encima de 40%. Eso es tratando de tratar de aprovechar el almidón de grano, y para hacer ese trabajo y poder craquear esos granos, tenemos que hacer ese trabajo con cracker específico, como pueden ser lo que están viendo ahí, que tiene, por ejemplo, todos los modelos nuevos de John Deere, los modelos de Gonselmas, o bien el nuevo modelo que está presentando Claas, que nos permite hacer un trabajo adecuado en estado de 40 hasta 45% de materia seca en casos de extremos, pero ese trabajo no lo podemos hacer con cualquier máquina, y es una situación que en muchos puntos, por ahí, por un punto deseado de querer entrar para poder aprovechar ese almidón, o en muchas situaciones porque se entra pasado porque no pudo venir el contratista antes, estamos trabajando con crackers inadecuados que no procesan el grano, y eso termina en las heces del animal y no terminamos aprovechando ese almidón. En cuanto al equipamiento que tienen las máquinas desde hace 4 años, todas vienen con mapeador de rendimiento. Nosotros participamos, por ejemplo, con New Holland en la validación del mapa de rendimiento de la FR600. Hoy en día ya es equipo de serie en todas las picadoras que están en el mercado argentino, y muchas de ellas, como por ejemplo Claas Jaguar, va generando una autorregulación del tamaño de picado según el porcentaje de materia seca. Entonces, por ejemplo, cuando superamos 38-39% de materia seca, la máquina automáticamente, tomando una calibración previa, disminuye el tamaño de picado por debajo de los 18 milímetros.
O así, cuando trabajamos con 35% de materia seca, que estamos con un cultivo más húmedo, que no lo podemos picar tanto porque vamos a tener más pérdida por efluentes dentro del silo, podemos alargar el tamaño de picado y eso la máquina lo va generando con autorregulación. También en los últimos años se ha crecido mucho en la precisión que genera este mapa de rendimiento. Nosotros cuando empezamos con el primer trabajo junto al equipo de agricultura de precisión en Salta, si ustedes ven abajo, el mapa de rendimiento de las picadoras es con los rodillos alimentadores, en el cual tiene un ancho ya preestablecido de la máquina y a medida que genera mayor apertura, porque está ingresando mayor material, va estimando el rendimiento de materia verde y luego lo corrige a materia seca. Eso antes no teníamos una precisión muy grande y en los últimos modelos, sobre todo en los lanzados del último año, donde todas las picadoras renovaron los modelos, se ha incrementado mucho en precisión. No solamente en lo que es mapeo de rendimiento de todo el cultivo se está creciendo, sino que también ya tenemos disponible en Argentina, por ejemplo, la nueva serie 8000 de John Deere, el cual tiene un NIRS montado en la jirafa, que nos permite además poder saber la cantidad además de la materia seca, obviamente que eso ya está disponible en todas las máquinas, poder conocer el porcentaje de FDN, FDA, proteína y almidón. O sea, podemos hacer un mapeo de calidad en tiempo real. Eso ya está disponible. Nosotros estamos trabajando también en este proyecto validando y tratando de que las curvas de estos que tienen estos NIRS se adecúen a los cultivos que tenemos en Argentina, fundamentalmente lo que es maíz, sorgo y alfalfa. Así que bueno, próximamente va a estar calibrado con un ajuste mucho mayor. Si bien nosotros vemos esta evolución en las picadoras, y siempre hablamos de que en picadoras estamos bien parados porque tenemos un parque de 920 máquinas, que es un parque bastante actualizado, como vimos, más del 60% se pica más del 70% se pica con máquinas de menos de 10 años de antigüedad. A su vez, los contratistas están agrupados en una cámara que los mantiene la Cámara de Contratistas Forrajeros, que los mantiene bastante informados y tienen un nivel son bastante profesionales lo que es el contratista de picado. Tenemos muchos puntos cuando empezamos a hablar de pérdidas, de eficiencia de producción de forraje que tenemos que mejorar. Y muchas veces el problema no está cuando está el contratista, sino que arranca cuando abrimos esos hilos y el mal manejo que hacemos a nivel de productor. ¿Por qué? Porque manejamos mal la pala, empezamos a generar una reoxigenación de esos hilos. Y ahí es donde empieza a generarse normalmente, con los números que tenemos, que hemos sacado en los últimos 3 años, más del 35% de la pérdida. Entonces, un punto donde tenemos que mejorar, si bien hemos crecido en la superficie de picado en Argentina, tenemos un parque de picadoras que es adecuado, hemos crecido mucho también en la utilización de acoplados mixer. Por ahí un punto donde tenemos que mejorar es en el manejo de la pala y evolucionar en cuanto a eso. En cuanto al otro forraje conservado que utilizamos mucho en Argentina es el heno de alfalfa. Hoy en día, según nuestras estimaciones, estamos en 5.500.000 toneladas de materia seca de heno que producimos. 900.000 ya se hacen en formato de mega fardo. Tenemos un parque de 174 mega enfardadoras dando vuelta en Argentina que producen aproximadamente unos 15.000 mega fardos. Siempre estas máquinas están en manos de contratistas que generan mega fardos ya sea para exportar, que es el número menor, son apenas unas 40.000 toneladas las que exportamos, pero que ha crecido mucho lo que es el mercado interno del mega fardo como producto. Pero también en lo que es nidificación, nosotros lo decimos que es una asignatura pendiente porque estamos muy lejos de la calidad que podríamos llegar a producir. Y un punto fundamental, ustedes saben que a la hora de producir heno tenemos 3 actividades clave, lo que es el corte, el rastrillado y después la nidificación en sí, que puede ser con una rota enfardadora o con una mega. Y cuando nosotros empezamos a hablar del corte, vemos esta situación. De las 800.000 hectáreas de alfalfa que destinamos a nidificación, el 65% lo cortamos con hélice. Nosotros tuvimos que volver a hacer una prueba de campo en Manfredi, datos que ya pensamos que no íbamos a volver a utilizar, para tratar de ver por qué estamos vendiendo tan pocas segadoras con acondicionador en Argentina. El año pasado solamente se vendieron 120 máquinas, lo cual es una alerta muy importante y es un semáforo en rojo. Hicimos esta prueba, una prueba simple, haciendo un comparativo de lo que es el corte con segadora y con hélice, y tratamos de evaluar los 3 efectos o los 3 beneficios que nos permite el corte con segadora. Primero, el efecto sobre el rebrote, por la mayor calidad de corte,
Ese, obviamente, el corte con hélice, donde muchas veces cortamos con una cuchilla de filo largo, que pierde justamente el filo y empieza a generar desgarro. Cuando nosotros producimos ese desgarro por un mal corte, lo que sucede ahí es que después la planta tiene que gastar energía en cicatrizar esas heridas que le producimos y no la gasta en producir. Entonces nos empieza a pasar la factura respecto a un corte neto, que es el corte que producimos normalmente con una cuchilla de una segadora a platos. Y lo que hicimos es, a lo largo de toda una campaña, medimos el rendimiento. Ahí vemos el rendimiento en la línea roja con segadora, la producción de pasto que tuvimos, y en azul con hélice. Tuvimos un 7% más de productividad solo por una mejor calidad de rebrote. El otro efecto es el repicado. Ahí vemos el diseño siempre de las hélices. Son dos rotores que trabajan en sentido contrario, con cuchillas largas, y nosotros vemos ahí en medio lo que está volando. ¿Qué creen ustedes que puede estar volando ahí? Hoja, donde tenemos el 70% de los nutrientes, donde tenemos valores de 27, 26% de proteína bruta. Entonces, ¿cómo vamos a pretender hacer un heno de calidad si el 65% del área la cortamos con esta máquina? Nosotros lo que medimos fue la pérdida por repicado, que era toda la pérdida, todo lo que encontramos menor a 5 centímetros, y ahí tenemos los resultados. Es el repicado que tiene una hélice en azul y el repicado que tiene una segadora con acondicionador en rojo. Y por último, la gran ventaja, la segadora al tener una barra de corte de bajo perfil, genera un flujo de forraje hacia atrás y permite el uso de acondicionadores, que nos aumenta siempre la tasa de secado. Entonces eso también corta la respiración antes, hace que la planta no gaste, consuma carbohidratos en respirar y podamos conservar mucho mayor la calidad. Sumando los tres beneficios, tenemos 5.263 megacalorías por hectárea por año de diferencia entre cortar con una máquina y con la otra. Esas 5.263 megacalorías son 283 kilos de carne o 1.400 litros de leche por hectárea por año de diferencia. Entonces, por ahí cuando nosotros decimos ¿por qué el 65% del área se corta con una hélice? Y porque vale 150.000 pesos contra una segadora que no baja de los 450.000 pesos. Pero si nosotros tenemos en cuenta esa diferencia, es un problema netamente económico y no financiero, porque en una superficie de 300 hectáreas estamos recuperando esa inversión en 1 año y medio. Otro punto fundamental y donde se está creciendo es el poder medir la humedad al momento de hacer tanto megafardo como hacer rollo. Nosotros en los últimos 4 años probamos 11 máquinas rotoenforradoras que están en el mercado y siempre hacemos la misma prueba y medimos cómo va creciendo cómo se incrementan las pérdidas a medida que trabajamos sobre un cultivo más seco. Por ahí, ustedes ven acá, en este punto, las pérdidas son del 3%, cuando trabajamos por 13, y en muchas situaciones de campo trabajamos hasta con 10 o 9% de humedad. Si nosotros eso lo traducimos en pérdida de proteína, porque estamos perdiendo hoja, son 4 kilos que estamos perdiendo en un rollo, o sea, 4 kilos que nos privamos de meter un mixer y después tenemos que salir a comprar speller u otro subproducto proteico para compensar ese punto. Otro punto que Argentina está creciendo es la utilización del sistema procesador de fibra. Hay empresas como Jomel que lo comercializan desde el año 2009-2010 en Argentina. Este año en el Farm Progress en Estados Unidos nos encontramos que todas las máquinas que están en el mercado de Estados Unidos ya se presentan. John Deere lo acaba de adoptar, que era la última que no lo adoptaba de serie, y todas las máquinas vienen con procesadores de fibra. Entonces creemos que es algo que se va a terminar adoptando. El procesador de fibra es un sistema que está dispuesto detrás del recolector, es un rotor helicoidal que hace pasar el pasto hacia abajo donde tenemos puestas cuchillas y lo va trozando. Entonces nos permite tener directamente todo el rollo, todo el megafardo con la fibra picada. Eso hace que nosotros le cortemos la red, porque sí o sí hay que atarlo con red, lo golpeemos con la pala y directamente lo podemos cargar en un mixer mezclador sin necesidad de trozar la fibra. Obviamente, de acuerdo al largo de fibra, es la cantidad que vamos a poder incluir. Cuando hacemos un rollo con megafardo, la fibra queda a unos 7 centímetros, más un poco más largo en los laterales, no podemos poner más de 200 kilos en un rollo. Pero dependiendo del trozado que le hagamos a esa fibra, es la cantidad que vamos a poder agregar en un mixer. Después, esta otra novedad, para que nosotros veamos que en Estados Unidos se sigue creciendo en cuanto a la tecnología que adoptan a las rotoenforradoras, y acá en muchas situaciones nos hemos quedado en adopción de nuevas tecnologías, que es un sistema que es un sistema de atado con red, pero tiene un sistema BWRAP
que lo que hace es aislar el rollo de la humedad del suelo y a su vez de todo lo que es la humedad ambiente. Este sistema, por ejemplo, John Deere evaluó traerlo acá y vale 6 veces más que una red. Imagínense que acá todavía cuesta adoptar una red, que un rollo atado de red vale 25 pesos, mientras que un atado de hilo vale 14, 15 pesos, entonces cuesta, imagínense si vamos a adoptar esto, que vale 6 veces más. Pero esa tecnología nosotros también la podemos suplantar y poder usar tecnología de proceso, tapando los rollos, aislándolos con pallets y tratar de conservar esa calidad. Si nosotros vamos a realizar un corte, gastamos en una segadora, realizamos todo el proceso correctamente, después también muchas de las pérdidas se producen en el almacenamiento. Así, bueno, esos son los puntos fundamentales y más flojos que tenemos en la conservación de forraje, ya sea de silado como de heno. Y para repasar un poco el estado de situación que tenemos en eficiencia de cosecha, que es uno de los puntos donde se sigue trabajando en INTA Manfredi, venimos de 3 campañas donde paulatinamente se nos han incrementado las pérdidas de cosecha, fundamentalmente en soja. En maíz se han mantenido estables, pero en soja hemos ido creciendo hasta llegar a 141 kilos por hectárea de pérdida promedio, que hemos cerrado esta campaña 2016-2017. Las 2 campañas anteriores fueron campañas muy duras, con mucha problemática de falta de piso, como hoy esta campaña fue en algunas zonas, pero el año pasado también hubo muchos problemas de muchas precipitaciones y cosecha con alta humedad, lo que, bueno, justificaba un poco ese incremento de las pérdidas, pero luego de esta campaña que mejoró, las situaciones de cosecha siguen manteniendo valores bastante altos y es a donde tenemos que seguir mejorando. Nosotros creemos que sería muy factible poder mejorarlo. Si nosotros analizamos el mercado de cosechadoras, los últimos 3 años han rondado más de 700 máquinas con alta capacidad de trabajo. Hoy estamos hablando que el 40-45% del mercado es una máquina clase 7 con un draper de 40 pies. Ese es el modelo que más o menos se está manejando. Hemos crecido mucho hacia máquinas de mayor tamaño, de más de 500 caballos. Y tenemos, por ejemplo, hoy contamos en Argentina ese parque de 25.000 cosechadoras, ya tenemos unos 1.500 draper equipando esas cosechadoras. Tenemos un paquete tecnológico que está creciendo y sería fácil avanzar, pero por ahí se ha perdido un poco la precaución de realizar lo que es las pérdidas de cosecha. Se ha perdido realizar ese control, no se realiza con la rigurosidad que se producía antes, mucho porque venimos de campaña donde lo importante era levantar el grano, sea en la situación que sea, y bueno, tenemos que volver a trabajar sobre esa cultura y tratar de reducir los valores de pérdida a valores como teníamos hace 5 años, donde estamos por debajo de los 100 kilos por hectárea. La situación en eficiencia y cosecha no está siendo buena y tenemos que trabajar para mejorar. Siempre nosotros lo recomendamos es utilizar el viejo método del aro, usar el aro de 56 centímetros de diámetro, que nos permite, es un método rápido, expeditivo, que nos permite conocer dónde está el problema, cómo está trabajando esa cosechadora, si estamos teniendo altas pérdidas por cabezal o por cola, y a su vez también siempre mirar la calidad de grano que estamos sacando de la tolva para realizar las correcciones en el momento adecuado. La nueva cosechadora que lanzó John Deere en el Farm Progress hace un mes tiene una cámara que va directamente en la noria de grano limpio, la cual esa cámara detecta, por un lado, lo que es la rotura del grano y autorregula el sistema de trilla, y a su vez detecta si estamos teniendo impurezas para hacer una autorregulación de lo que es el sistema de limpieza. Entonces, bueno, esa tecnología va a llegar a Argentina, pero mientras tanto tenemos que trabajar nosotros sobre la cosechadora y tratar de aumentar la eficiencia de cosecha. Muchas gracias y acá tienen toda la información disponible.